Qué bonito estar acá, de verdad, en familia, un sábado más. Saber que estoy en familia para mí es un privilegio. Poder enseñar sabiendo que hay gente que amo y que me ama es un verdadero honor y privilegio, un regalo del Señor. Y hoy vamos a seguir con la serie que hemos estado trabajando, hemos estado estudiando, ¿verdad? Y Gabo dijo ahora algo muy bonito, y es como estamos aprendiendo cada día a seguir más a Jesús, y este libro de eso trata, de entender, conocer a Jesús, conocer qué hizo, qué hace, y estamos entrando en una etapa muy interesante, con muchos elementos a veces dolorosos del ministerio de Jesús, pero que son parte del sacrificio, de la obra y del plan que Dios tiene para la redención del mundo. Y quiero pedirle que abra su Biblia en Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Y vamos a estudiar este capítulo, esta porción de este capítulo. Espero que de verdad podamos sacarle el jugo. Y hay una frase que me llama la atención que utiliza Jesús cuando están enseñando o hablando en esta porción que nos relata Juan, y tiene que ver con un elemento que es muy normal para nosotros y que anhelamos muchos de nosotros, y es el tema de la felicidad. Y yo quiero hacerle la pregunta y que usted lo evalúe para usted, lo piense. ¿Qué cosas lo hacen a usted feliz? Piensen qué lo hace feliz. Que gane su equipo favorito, ver a su novio, ver a su novia, estar con su hijo, con sus hijos. ¿Qué cosas lo hacen feliz? Aparte de venir a la iglesia un sábado, obvio, ¿verdad? ¿Qué cosas dice usted que lo hacen feliz? Y otra pregunta que quiero hacerle: si usted le recomendara a alguien hacer algo para ser feliz, ¿qué le recomendaría? Si usted le dice: recomiéndeme algo porque yo quiero ser feliz, no estoy viviendo una vida muy feliz, recomiéndeme algo para ser feliz, ¿qué le recomendaría usted a esa persona? Ok. Si usted piensa en eso, yo creo que no siempre pensamos en esas dos preguntas, pero es algo que la gente anda buscando. ¿No? Usted recuerda esta película En Busca de la Felicidad, que es toda una aventura de Will Smith en una vida complicada, ¿verdad? Y nos hacen pensar, ¿verdad?, de alguna manera, que es una búsqueda hacia la felicidad, ese recorrido que él vive. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto. Entonces acompáñenme a leer Juan capítulo 13, del versículo 1 al 20. Lo voy a leer todo completo y después vamos a ir desmenuzando ahí los versículos. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican.
No hablo de ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Señor, te damos gracias por este tiempo y tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones y que podamos entender correctamente este texto y ponerlo en práctica, no solamente eso, escucharlo, sino que de verdad ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a este mensaje y ayúdanos a entenderlo correctamente como es tu voluntad y tu propósito que lo entendamos. En nombre de Jesús. Amén. Este es un texto donde vemos varias cosas, ¿verdad? Lo primero que vemos es una pequeña introducción que siempre Juan nos hace para iniciar un relato, para contarnos algo que ha pasado. Y Juan nos introduce aquí que antes de la fiesta de la Pascua, ya todo lo que hemos visto en los últimos 2 capítulos, finales de capítulo 11, 12 y 13, se ha tratado de la preparación de la celebración de la Pascua. Esta semana de la Pascua, donde Jesús iba a ser crucificado, y ya aquí dice que muy cerca de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, y dice Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al del Padre. Y aquí vemos que bueno, ya tenemos un escenario en donde Jesús está en una cena con sus discípulos, está compartiendo con sus discípulos, y Jesús sabe que eran las últimas horas de compartir con sus discípulos. Probablemente algo que había advertido a sus discípulos, que había enseñado, que había comentado, pero que muchos de ellos no entendían a lo que se estaba refiriendo. Y aquí vemos que Jesús ya, él sí lo sabía, y Juan nos pone esta nota, que Jesús ya en ese momento sabía que su hora había llegado, y por eso le hemos puesto así esta serie, ¿verdad? Porque esta es una frase muy importante en la que Juan hace énfasis en que Jesús ya sabía, y ya eran las últimas horas, ya había llegado la hora de que Jesús fuera entregado, de que Jesús, de que iniciara el camino al sacrificio de Cristo, o los últimos momentos hacia el camino al sacrificio de Cristo. Y es muy interesante porque imagínense esta escena, imagínense conmigo estar ahí y ver a Jesús sabiendo que son sus últimos momentos después de 33 años de estar aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque sí, Jesús es eterno, desde la eternidad está, pero lleva 33 años aproximadamente estando en la tierra, viviendo como ser humano, como Dios, y debe ser un momento lleno de cosas interesantes, de emociones, de sentimientos, más adelante cuando nos relata la aflicción y la angustia que iba a atravesar el Señor Jesucristo en esta etapa. Y aquí también me imagino que él había construido relaciones muy fuertes con sus discípulos. Es un momento de que desde la humanidad de Cristo podríamos pensar en angustia, dolor, nostalgia, tristeza, preocupación. Evidentemente Él es Dios y maneja esas emociones de una forma distinta a la que tal vez la manejaríamos nosotros, pero definitivamente es un momento muy de emociones, un momento lleno de dudas probablemente para los discípulos, porque los discípulos dicen: ¿de qué está hablando? ¿Cómo es esto? Es el Mesías, yo creo que Él es Dios. ¿En qué? Porque a veces habla, la semana pasada o hace 15 días que don Lucas nos hablaba, ya había anunciado su muerte. ¿Cómo si es Dios se va a morir? Esto no hace sentido, ¿verdad? Entonces probablemente muchas dudas para ellos. Y lo que vemos, que es muy bonito, es que Jesús en estos últimos días, en estas últimas horas, tiene un objetivo claro, y es pasar tiempo de manera presente, de manera atenta, de manera muy intencional con sus discípulos. Él ha detenido todas las cosas públicas, Él ha detenido todas las grandes obras, Él ha detenido el montón de cosas que venía haciendo para dedicarse en esta última semana a estar en la intimidad con sus discípulos. Cualquiera de nosotros probablemente dice: no, son mis últimos días, tengo que hacer más cosas, tengo que ir a sanar a más personas, tengo que ir a predicar a más lugares, tengo que hacer que esto se conozca mucho más, porque son los últimos días en los que voy a estar acá. Pero vemos a Jesús haciendo algo muy distinto.
estaba presente con sus discípulos, estaba atento para enseñarles, estaba atento para amarles, estaba atento para animarles en medio de las dificultades. Y en medio de esto, Juan nos describe uno de los momentos más hermosos del ministerio de Jesús, y es el lavado de pies a sus discípulos. Pero algo que me llama muchísimo la atención, es de mis frases favoritas en esta porción, es que Juan expresa lo mucho que Jesús amó a sus discípulos en todo momento. Ya que la frase o el versículo al final dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué bonito es lo que ha hecho Jesús en todo su ministerio y en el tiempo que estuvo con sus discípulos, que sus discípulos saben claramente que los ama. O sea, no hay una duda de que Jesús los amaba. No hay una duda de que los amó hasta el fin. Hay una convicción absoluta de que Jesús los ama. Me encanta ver la intencionalidad que tiene Jesús de hacer sentir a las personas amadas. Él no da por hecho esto. Él es intencional en que la gente se sienta amada. Él es intencional en que sus palabras transmitan el amor del Padre. Él es intencional en cuidar. Él es intencional en hacer sentir a las personas abrazadas, pastoreadas, cuidadas, amadas. Y eso es demasiado chiva. Es demasiado bonito porque no es algo que a la ligera Jesús se toma, y que en medio de las preocupaciones, en medio de las angustias, en medio de lo que vendrá, Él no está todo afanado. En medio de todas esas circunstancias difíciles que se vienen para Jesús, Él sigue mostrando amor por sus discípulos. Él sigue mostrando cuidado a sus discípulos. Y Jesús quiere ser íntimo con sus discípulos y con sus amigos, aún cuando la cabeza está llena de preocupaciones. Y esto es una lección absoluta para nosotros. Porque ¿cuántas veces nosotros nos damos licencias para dejar de amar al otro porque estamos preocupados? ¿O cuántas veces nosotros le hablamos feo con quien vivimos porque estamos estresados? ¿O cuántas veces nosotros le pegamos 4 gritos a los compañeros en el trabajo porque la situación está muy tensa? ¿Cuántas veces la preocupación nos gana y perdemos de vista el enfoque de ser intencionales en mostrar amor a los demás, en amar a los demás? Y aquí vemos claramente que no hay una justificación alguna para dejar de mostrar el amor que Cristo tiene por nosotros a las demás personas. Y que el hecho de que yo esté preocupado, angustiado, enojado, triste, pasándola mal en mi trabajo, pasándola mal con mi familia, pasándola mal financieramente, nada de eso me justifica para dejar de ser intencional en vivir lo que Cristo me ha mandado a vivir: amar al prójimo como amarme a mí mismo. Jesús nos dice, bueno, cuando da esta enseñanza, ¿cuál es el mandato más importante? Amen a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo es muy parecido a este: amen a su prójimo como ustedes mismos. Pero tranquilos, cuando ustedes están estresados no tienen que cumplirlo. Pero tranquilos, cuando el brete se pone difícil, se lo saltan. Solo se preocupan del primero. Cuando no tengan plata, preocúpense por resolver el tema de la plata y después aman a las personas. No. Y Jesús no hace algo que Él no predica con el ejemplo. En medio, no nos pide hacer algo que no predica con el ejemplo. En medio de ese estrés, ese afán y esa dificultad, Él ama a sus discípulos. ¿Quién de nosotros se tomaría un tiempo en medio de esto para lavar los pies de las personas que ama? Y vean lo que sigue. Dice Juan capítulo 13, versículo 3 al 17. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Qué interesante, porque aquí habla claramente que lavó los pies de todos los discípulos que estaban ahí. De todos los discípulos que estaban ahí. No lavó solo de los que le caían bien. No lavó solo los de Juan, que es el discípulo amado. No lavó solo los de Pedro, que era el que lideraba el grupo. No.
lavó los pies de todos los discípulos. ¿Y sabe quién estaba ahí? El que lo iba a entregar. ¿Haría usted una muestra de amor de lavar los pies a alguien que usted sabe que lo traiciona o lo va a traicionar? Piense en la peor traición que usted le podría hacer. ¿Usted estaría dispuesto a lavar los pies a esa persona? Yo no. No le voy a mentir. Ay, sí, yo sí. No le voy a mentir jamás. No, o sea, eso no sale natural. Eso no sale del corazón de uno. Eso no sale de los pensamientos de uno. Probablemente uno ahí hubiera aprovechado y dice, se lo voy a lavar a todos y a este se los escupo para que se dé cuenta. Para que todos sepan que es el que me va a traicionar. Algo le hace uno, una maldad. Pero no, ese no es Jesús. Jesús está mostrando amor aún a Judas, está mostrando amor aún a Pedro, que lo iba a traicionar y que lo iba a negar unas horas después. Jesús está amando incondicionalmente a sus discípulos. Y ese es el mensaje de la vida cristiana. A veces nosotros pensamos que cuando alguien me ha hecho daño, yo ya tengo justificaciones para dejar de amar. A veces pensamos que cuando alguien ha pecado contra mí, o ha pecado contra mi hermano, o ha pecado contra mis hijos, o ha pecado contra mi familia, entonces yo ya tengo un derecho de pecar contra esa persona. Y ese no es el camino, no es la vida, la forma de Jesús. La forma de Jesús es amen a sus enemigos y muestren ese amor a sus enemigos. Y el amor que Juan sintió y el que dijo aquí en la frase anterior, habiendo amado a los suyos que estaban para el mundo, los amó hasta el fin, incluía a Pedro e incluía a Judas. Aún a Judas lo amó hasta el fin. Y le lavó los pies. El texto continúa diciendo que Pedro le responde, tú me vas a lavar a mí los pies. Jesús le dice, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Me encantan las notas de Juan, ¿verdad? Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿saben qué es lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues sí, yo soy el Señor y el maestro. Pues si yo soy el Señor y el maestro, les laven los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús ha hecho todos los milagros extraordinarios. Jesús ha mostrado su grandeza, Jesús ha mostrado su poder, Jesús ha resucitado personas, Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha hecho cosas maravillosas. Y no solamente eso, sino que Él tiene absoluto poder para dar vida, para quitar vida, para sanar enfermos, para expulsar demonios, para confrontar a los religiosos, para perdonar pecados y para salvar al mundo. Jesús tiene todo ese poder. Y aquí dice Jesús sabiendo que el Padre le había dado todo, que le había puesto todas las cosas en sus manos. Juan lo que está diciendo aquí es, ese Dios, Jesús, que es absolutamente poderoso, que es el creador del universo, que estaba desde la eternidad, que es el Rey de Reyes, que es el Mesías, que es el Salvador, se pone a los pies de cada uno de sus discípulos y lava los pies de ellos. No estamos hablando aquí de una historia en la que es el peso de la camisa que afecta. Entonces, aquí vemos, ya me perdí, pues, ok, esta no es la historia de alguien que está haciendo cosas para después ganarse una posición.
Ya, no es la historia de alguien que dice voy a servirlos, voy a ayudarlos, voy a lavar los pies, porque esto es todo lo que corresponde para que yo tenga una posición valiosa. No, eso no es el caso. El caso es alguien que ya tiene una posición absolutamente valiosa y se pone en el lugar más humilde de todos. Ese es el caso de Jesús. Yo creo que a veces nosotros hacemos cosas para alcanzar posiciones, alcanzar lugares, tener privilegios, tener mejoras en nuestra vida, vivir más conforme a Cristo. Pero aquí vemos a Jesús sabiendo que Él no necesitaba hacer esto para demostrar quién era. Es una muestra totalmente genuina de amor. Es una muestra totalmente genuina de gracia, de misericordia, de humildad, de compasión. De acompañar a aquellos que probablemente tenían temores en este momento de no saber qué iba a pasar. Y Jesús está siendo íntimo con ellos. A hombres que probablemente usted no escogería para que sean su mejor equipo de trabajo. Que ninguno contaba con las cualidades para ser un discípulo cristiano. Y a esos Dios les está lavando los pies. Jesús lo que quiere hacer aquí, Él lo dice después, le dice, pero no vas a entender, pero ya lo voy a explicar. Y Jesús lo explica y les dice, básicamente lo que está diciendo es, quiero enseñarles cómo debe ser el corazón de ustedes. ¿Cómo es el corazón de un discípulo de Jesús? ¿Cuál es el actuar que tienen que tener ustedes? Porque Él dice, yo siendo maestro, yo siendo el Señor, si yo me humillo, y no me humillo de una forma de humillarse, sino de ir a la posición más humilde, ¿verdad? Yo siendo el Señor, yo siendo el maestro, voy a esta posición más humilde, delante de los míos, de lavarles los pies, de cuidarlos de esta manera. Ustedes que son mis discípulos, tienen que estar dispuestos a hacer esto con los demás. Jesús les dice, si yo lo he hecho, ustedes también lo deben hacer. Hagan esto unos a otros. El objetivo de Jesús no era solamente lavar los pies, el objetivo de Jesús era cuidar, pero enseñar tres cosas, y Él lo dice claramente. Uno, mostrar que tienen parte con Él. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esto? Cuando Pedro le dice, ¿por qué no haga esto? Y Él le dice, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Jesús lo que quiere demostrar es, ¿quiénes son los míos? Los que he escogido. ¿Quiénes tienen parte de esto que hemos empezado, de esto que continúa? ¿Quiénes son mis discípulos? ¿Quiénes son mis hijos? ¿Quiénes son los que yo he encomendado para hacer esta tarea que viene adelante? Eso es lo que está diciendo cuando dice mostrar que tienen parte con Él. Lo segundo es darles el ejemplo de cómo deben servirse unos a otros. Jesús claramente les está diciendo, ustedes tienen parte conmigo, esta es la forma en la que vamos a servir. Esta es la forma en la que vamos a hacer ministerio. Esta es la forma en la que ustedes van a caminar de ahora en adelante. No es creyéndose reyes, no es teniendo una posición de, yo soy el discípulo de Jesús, no tengo nada que hacer. Yo soy el discípulo de Jesús, soy doña toda. No, es el de lavar los pies de aquellos que necesitan que sus pies sean lavados. Y el tercero es, y lo dice también claramente, es ubicarlos en su posición como siervos del Señor. Porque les dice, el siervo no es mayor que el maestro. Está diciendo, en otras palabras, yo soy el maestro, vean lo que estoy haciendo. Ustedes son los siervos, no pueden venir a decir, yo no voy a hacer esto. Porque ustedes no son mayores que el maestro. Entonces les corresponde hacer la misma tarea que está haciendo el maestro, porque ustedes no son mayores que el maestro. Entonces Jesús ha formado y ha levantado un equipo de reyes. No, un equipo de siervos. Eso es lo que Jesús quiere. Un equipo de siervos. El propósito que tiene Dios para sus discípulos es el de ser servidores de los nuevos discípulos que el Señor va llamando. El propósito que tiene Dios para sus discípulos es el de servir a aquellos que están en necesidad, que el Señor va a ir llamando. Este es el propósito que Dios tiene para sus discípulos. Qué diferente es este llamado de Cristo al llamado que tenían los fariseos en su momento. Qué diferente es este estilo de vida del servidor, el discípulo de Jesús,
al de los líderes y al de los reyes de este mundo. Jesús enseña claramente que los discípulos, ellos eran los discípulos del Rey de Reyes y fueron enviados a lavar los pies de otros, como una muestra, como un símbolo de un corazón que está dispuesto a ser siervo, a servir y no a ser servido. Esa es la enseñanza que Jesús está dejando acá. Y yo creo que debemos entender y hacernos la pregunta y evaluar. Yo en mi caso digo, a mí me hubiera encantado estar entre esos 12 discípulos. ¿Quién no diría, yo dejo lo que sea por estar en esa mesa? Yo dejo lo que sea por ser comisionado discípulo directo de Jesús aquí en la tierra. No me importa lo que me ofrezcan por no hacerlo. No hay nada mejor que ser parte de esos 12. Qué rajado poder estar ahí siendo parte de ese grupo. Y es que la realidad, familia, es que no hay ningún título más grande que el de ser llamado discípulo de Jesús. No hay ningún título empresarial, laboral, técnico, familiar de este mundo que se compare con ser llamado discípulo de Jesús. Es el título más grande que Dios diseñó para el ser humano. Es el título más glorioso que hay, el más grande, el más gigante, el más lleno de gloria. Trabajar para el Señor Jesucristo es el mejor trabajo de la historia. Ser parte de la gran comisión del Señor, del gran propósito del Dios del universo, es la tarea más importante de la vida humana. Nada se le compara con eso. El Señor está enseñando que ese título requiere un corazón humilde que entiende cuál es el rol que cada uno tiene en el reino de Dios. ¿Entiende usted el rol que tiene en el reino de Dios? ¿Se considera usted un discípulo de Jesús? ¿Entiende cuál es el rol que tiene usted como discípulo de Jesús? ¿Se hizo cristiano para ser servido o se hizo cristiano para servir? ¿Cuál es su expectativa de vida como cristiano? ¿Que todo sea para usted y que su vida se trate de usted mismo? ¿O es la que les está dejando aquí el Señor Jesús de ir y lavar los pies de los que necesitan que sus pies sean lavados? De servir al que lo necesita. Si nosotros no entendemos el rol que tenemos dentro del reino de Dios, va a ser muy fregado que vivamos el propósito que Dios quiere para nosotros. Porque vamos a vivir todos los días en una lucha constante con mis propios deseos, con mis propios gustos, con mis propias cosas, y voy a estar infeliz porque quiero hacer lo mío y las cosas no me salen como yo quiero. Pero cuando entendemos el rol, tal vez podemos vivir una vida como la que vivían los discípulos, que aún azotados salían de donde los habían encarcelado y azotado, riéndose, diciendo: qué privilegio haber sufrido por Cristo. Qué privilegio haber sido azotados por nuestro Señor Jesucristo. Si entendiéramos el rol que tenemos dentro del reino de Dios, mucho en nuestra vida cambia. Mucho en nuestra forma de pensar cambia. Luego de que Jesús lava los pies de sus discípulos y enseña por qué está haciendo eso, Juan nos hace mención en 2 versículos, y voy a pasar brevemente por esto, porque podríamos hablar mucho de estos 2 temas, acerca de la traición de Judas. Lo vemos en el versículo 2 y en el versículo 19. El versículo 2 dice: durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él lo entregara. Y después, Juan 13, 19 dice: se los digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Cuando había hablado en el versículo 18, un poquito antes, de que había uno que no era el escogido y que más bien lo iba a entregar. Y usa un versículo
que uso un versículo que viene ahí la cita: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Un versículo haciendo referencia al Salmo 41, versículo 9. Y Jesús menciona estas dos cosas, o Juan menciona primero para enseñar quién iba a entregar, para ponerle nombre a quien iba a entregar a Jesús, y después Jesús está hablando de esto y está diciendo: aún la traición de Judas es una señal más de quién soy yo, de quién yo soy. Jesús está diciendo: aún esa traición, ustedes se van a dar cuenta que ha sido anunciada, que yo ya les he dicho, y cuando pase, ustedes se darán cuenta que yo soy. Qué interesante cómo aún las cosas que el diablo hace están bajo el control de la autoridad de Dios. Aún todo lo que el diablo quiere intentar hacer está bajo la soberanía gloriosa de Dios. A Dios no se le escapó esta situación de las manos. Dios no es como: uy, qué zafis con Judas. No, todo estaba bajo su plan glorioso. Todo estaba bajo su voluntad y su propósito. Y aquí vemos cómo nos dice la Biblia que el diablo había puesto en el corazón de Judas el traicionar a Jesús. Y esto nos muestra un poquito cómo funciona lo que el diablo hace en medio de nosotros, ¿no? Es poner esas semillas en el corazón, poner esas semillas delante de nosotros para que nosotros tomemos la decisión de abrazar esa tentación en nuestro corazón, o que busquemos a Cristo y escuchemos la voz de Cristo y que podamos huir de esa tentación. Aquí vemos que Judas ya había transformado esa semilla en su corazón en un pensamiento dominante y poderoso que se convertiría en sus acciones muy pronto. La avaricia al dinero, más la tentación puesta en su corazón, iban a llevar a Judas a cometer la traición más grande de la historia. Y podríamos hablar montones de esto, ¿verdad? Y cuando Jesús usa la frase, la saca de este versículo 41:9, que dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Bien interesante, y como nos queda claro aquí también que no es Dios quien tienta a Judas, ¿verdad? No es Dios quien pone la idea de traicionar. No es Dios quien pone la idea de traicionar a Jesús en el corazón de Judas. No, queda claro, y como dice el resto de la Biblia, Dios no tienta a nadie. Pero Dios permite que esa tentación llegue a la vida, y Judas puede decidir, como nosotros, cada uno de nosotros podemos decidir qué hacer con la tentación. Como pasó en el Jardín del Edén, pasa en el 2023, la tentación aparece en nuestras vidas y tenemos la posibilidad de decidir a quién escuchar, si escuchar a Satanás o escuchar a Dios. Y así podemos ver un poquito de cómo funciona la voluntad de Dios, permitiendo que las cosas pasen, pero dando libertad al ser humano de escoger amar al Padre. Y Jesús termina dando dos promesas a sus discípulos. Dos promesas bien importantes, versículo 17 y versículo 20, las podemos ver. La primera es: si saben esto, serán felices si lo practican. Y la segunda: en verdad les digo, que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Las dos promesas de Jesús es: serán felices si practican esto, y el que los recibe va a recibir al Hijo y va a recibir al Padre. Dos promesas está dando. Y aquí, esa palabra felices, en otras versiones se traduce como bienaventurado o dichosos. Esta versión NBLA lo traduce como felices, que es muy similar. Y qué interesante, ¿no? Porque aquí conectamos con lo primero. ¿Cuántos de ustedes le hubieran dicho a ese compa que se acercó a decirles: ¿cómo hago yo para ser feliz? Vaya, lave los pies de sus compas. ¿Cuántos lo hubieran invitado a: vaya, sirva a las personas que están en necesidad? ¿Cuántos lo hubieran invitado a: jale conmigo a ayudar, a amar a alguien? Jesús está diciendo: si ustedes hacen esto, si ustedes lavan los pies unos a otros,
van a ser bienaventurados, dichosos, felices si lo practican. ¿Cómo es eso de que si lavo los pies de los demás voy a ser feliz? ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó que la forma de ser feliz era servir a los demás? ¿Cuántos de sus esfuerzos por ser feliz se tratan de los demás? ¿Y cuántos de sus esfuerzos por ser feliz se tratan de alcanzar todo lo que yo puedo alcanzar, o lograr todo lo que yo puedo lograr, o conseguir todo lo que yo quiero conseguir? ¿Cuántas veces usted dijo, es que para ser feliz yo necesito ese celular, o ese viaje, o esas vacaciones, o ese trabajo? ¿Y cuántas veces usted dijo, es que para ser feliz yo tengo que encontrar a alguien a quien servir? Ish. Es otro mundo, ¿no? Pero es el caminar del cristiano, familia. Yo creo que sería más fácil venir aquí y decirle un mensaje: usted sea feliz, haga lo que quiera para ser feliz, elija su propio camino, viva su propósito, sueñe en grande, tenga grandes metas, busque la forma de lograrlas. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Y usted se iría de aquí seguro contentísimo, y ahora sí voy a conquistar el mundo. Pero después puede estar delante de la presencia de Dios y que el Señor le diga: ¿a qué le sirvió conquistar el mundo y perder la vida? Y a mí me va a ir terrible enseñar a eso. Entonces, comprendamos que el camino de Cristo, el costo de ser un discípulo es alto, porque no es para ser servidos, es para servirlo, es para amar a quien no merece ser amado, es para que en nuestros corazones no tengamos justificación para dejar de practicar el amor que la gente no se merece. El camino de Jesús es lavar los pies de Judas, si quiere verlo al nivel más extremo. ¿Cuántos Judas hay en nuestras vidas? ¿Y a cuántos deseamos lavar los pies? Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, con esto termino, no es chiste: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Es uno de mis versículos favoritos. En mi casa lo tenemos ahí, un cuadrito, y es muy valioso para nosotros, porque a veces cuesta servirse en amor en el matrimonio. Gracias. Gálatas 5:13. A veces cuesta servirse por amor en el matrimonio. A veces cuesta servirse por amor en la familia. A veces uno cree que Judas es el carajillo, o que Judas es el esposo o la esposa. Es real. Son los problemas de la vida. Pero el Señor nos llama y dice: ustedes fueron llamados a libertad. Pero esa libertad no es para vivir para su propia carne, no es para sus propios deseos, no es para sus propias emociones, no es para sus propias alegrías nada más. Esa libertad es para servirse por amor los unos a los otros. Es para lavarse los pies los unos a los otros. Qué gran desafío nos muestra el Señor, pero qué glorioso es que tenemos la posibilidad de ver cuál es el camino y no estar engañados en lo que el mundo enseña que es el camino. Hoy el mensaje a veces puede ser: qué duro digerir esto, porque fue duro para mí digerirlo. Tuve que hacer un par de cosas en la semana que dije: ay, tengo que ir a pedir perdón. No, lo confieso, tuve que ir a pedir perdón a algunas personas y hablar con personas porque yo no estaba siendo intencional en mostrar mi amor, porque me habían hecho algo. Estaba siendo grosero, frío, indiferente. Y tocó. Procesemos y que toque lo que toque hacer, pero cumplamos la voluntad que Dios quiere que cumplamos. Serán felices si lo practican. Llévese esa promesa. Es una promesa de Jesús, no es mía.
hacer esto que toca y que cuesta digerirlo tiene una promesa hermosa, y es que tendremos bienaventuranza y felicidad si lo hacemos. Oramos. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor impresionante, imposible de medir, imposible de meter en una cápsula. Gracias, Señor, porque sos demasiado intencional en hacernos ver tu amor día con día. Gracias, Jesús, porque me amas. Gracias, Jesús, porque me muestras tu amor. Gracias porque sos intencional en pastorearme, en cuidarme, en no dejarme en mi pecado, en rescatarme de mí mismo, de mi propia carne, de mis propios pensamientos, de mi propia indiferencia, enojo, grosería, y llevarme a tus pies por medio de tu palabra para darme cuenta una mejor forma de vivir, una forma buena de vivir, una forma correcta de vivir, una forma santa de vivir. Señor, de verdad, es glorioso ver tu obra, es impresionante ver tu obra, es hermoso ver esta escena donde estuviste lavando los pies a tus discípulos, donde estuviste lavando los pies a Judas, a Pedro. Señor, ayúdanos a ser como vos, a no discriminar a quién le lavo los pies y a quién no, a no escoger a quién servir y a quién no, a amar a mis hijos, a mi familia y a servirlos con amor, a pesar de que a veces creo que no lo merecen o que no recibo nada de ellos. Señor, entender que el llamado cristiano es a amar a pesar de que yo no reciba amor, y que esta vida en Cristo no se trata de mí, sino se trata de vos y de mi muestra de amor y de mi vida en amor para con los demás. Señor, que mi amor predique de tu gloria y que mis palabras solo sean un respaldo de lo que mi amor y mis acciones están mostrando. Que mis palabras lleven a Cristo, que lleven al arrepentimiento y al gozo y a la paz en Cristo y a la salvación, pero que mis acciones primero abran la puerta y respalden esto, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra, por tu bondad, por tu plan glorioso. Y gracias por la promesa de que seremos felices cuando servimos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a comprender que no somos consumidores del cristianismo, sino somos contribuidores del cristianismo. Que vamos a servirnos unos a otros con pasión, con amor, con gozo, con gracia, con diligencia y con esfuerzo, dispuestos a hacer sacrificios de mi posición, de mi rol, de mi carácter, de mi orgullo, por el bienestar de tu nombre y por tu gloria, porque seas exaltado y adorado por personas que aún no te están adorando. En el nombre de Jesús. Amén.